buenas tardes. Bienvenidos a lo que será el desarrollo de este encuentro de Derecho Internacional. Este primer encuentro en donde estaremos desarrollando en líneas generales lo que pretendemos alcanzar dentro de los objetivos de esta asignatura. Me gusta que por lo menos estés conectado, Alejandro, porque eso nos permite tener una interacción básica, tipo diagnóstico, para ver en cómo vamos a enfocar el desarrollo de la asignatura. Cuando nosotros hablamos de derecho internacional, buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Bien, Alejandro, vamos a estar conectados por aquí, hay gente también presencial, excelente. Les hacía yo en un principio una pregunta a través de la plataforma. Les decía que necesitaba que cada uno de ustedes realizara el aporte a ver qué instrumentos se les hacía mucho más fácil para desarrollar las diferentes evaluaciones de lo que es la asignatura. Dentro de Derecho Internacional Público, pues solamente recibí 4 mensajes de 4 sugerencias y basadas en esas sugerencias es que vamos a desarrollar las actividades. Las primeras 2 actividades que ustedes van a conseguir disponibles en el documento del plan de evaluación corresponden a 2 exposiciones. La primera será el desarrollo de una exposición con un tema fijo para todos los participantes. Ese tema fijo para todos los participantes va a estar disponible dentro de lo que es el plan de evaluación. La segunda evaluación es otra exposición, pero ese tema sí va a estar asignado a todos y cada uno de los integrantes del grupo. Va a ser individual, ¿ok? El primero es un tema genérico donde todos van a desarrollar el mismo tema de forma individual. El segundo es un tema individual que van a tener asignados cada uno de ustedes dentro del plan de evaluación. La tercera evaluación corresponde a una evaluación objetiva dentro de la plataforma. ¿Qué es una evaluación objetiva? Van a recibir preguntas de selección múltiple de verdadero y falso, preguntas de completación dentro de la plataforma y desde ya les adelanto que las preguntas son diferentes para todos, ¿ok? Cada uno va a tener preguntas sobre eso. Y finalmente, pues vamos a entregar una infografía, ¿sí? Que es una representación gráfica en la cual priorizamos los datos y la información. No es trasladar el texto que conseguimos en los libros, que conseguimos en Internet de manera íntegra, sino lo importante es hacer el análisis, extraer la información principal, la información importante y plasmarla dentro de esa infografía y tiene que ir respaldada con imágenes. Generalmente dentro de esa infografía es que colocamos nosotros, colocamos porcentajes, fechas, leyes, situaciones muy puntuales y que vienen a ser el filtro de la esencia de eso, del tema que estamos investigando. Bien, cuando ustedes escuchan derecho internacional público, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿O cómo creerían ustedes que podemos hablar de derecho internacional público? Y con el permiso de Alejandro, voy a quitarme los audífonos y voy a quedar solo con el audio del computador para que nos escuchemos todos y poder hacer la clase un poco más. Bien, cuando ustedes escuchan derecho internacional público, puedes responder también tú, Alejandro, cualquiera de las compañeras que tenemos hoy de manera presencial. ¿Qué creen que trata el derecho internacional público? Bueno, el derecho internacional público se basa a las normativas públicas, ¿sí? Más que todo en el ámbito de, hablando así, generalizándolo un poco a lo que es, bueno, Dígalo así, bueno, ya tenemos un primer elemento que es el elemento público. Vamos a utilizar estas hojitas que tengo aquí, que son de otra cosa, pero ¿cómo es tu nombre? Mari Permía. Bueno, Mari nos dice que el derecho internacional público, pues, atiende a lo público, ¿sí? A una serie de normas públicas. Ok, perfecto. ¿Qué crees que es el derecho internacional público? Pues, como ahí dice mi compañera, para mí enlaza más allá de un país, que habla como más allá de Ajá, entonces, ¿cómo es tu nombre? lo más lindo. Lo Marley. Bien. Lo Marley nos dice, pues, que trasciende fronteras, podríamos decir que es lo que, ¿sí? Ajá, Alejandro, ¿tienes la mano arriba, por favor?
Saludos, profesor. Adelante. Eh, Déjame, debe ser que al momento ok, aquí. Déjame subir el volumen, Alejandro. Es error mío. Ahora sí. ok, saludos para todos. Bueno, profesor, considero que el derecho internacional público rige todas aquellas normativas en las cuales se basan eh, todos los países para poder mantener una relación eh, estable o armoniosa, Ujú. bueno, que pueda adelantar cualquier cantidad de políticas internacionales. Perfecto. Fíjate que utilizaste, cuidado con Wikipedia, ¿no? Alejandro tiene por allí la ventaja que está conectado y ya uno detecta, pero efectivamente, ¿sí? Utilizaste armoniosa, ¿sí? Y vamos a hacer este ejercicio. Fíjense, derecho internacional público tiene tres palabras, ¿ok? Entonces, partimos de derecho. Derecho no es otra cosa sino la recta ordenación o la posibilidad del establecimiento de normas que regulan cierta materia y que regulan las conductas de ciertos sujetos. Un concepto de derecho muy genérico me matarían mis profesores de introducción al derecho si me escuchan dando un concepto de derecho así, ¿no? Pero es un concepto muy derecho. Vamos a bajar la mano, Alejandro, para que cuando la vuelvas a subir poder darme cuenta. Perfecto. Además de eso, pues tenemos el internacional. Este es el apellido de ese derecho, ¿ok? Cuando hablamos internacional, efectivamente, como decía Lomarley, pues es que está trascendiendo fronteras. Y entonces ya entran en juego una serie de conceptos. Para poder nosotros entender los elementos internacionales, tenemos que entender conceptos de Estado, tenemos que entender concepto de frontera, concepto de soberanía y además en el ámbito del derecho internacional público, entender situaciones como el reconocimiento internacional. Pero eso ya adelantándome, ahorita estamos desmenuzando lo básico que es derecho internacional. Y obviamente cuando decimos la palabra público, pues estamos haciendo un tercer elemento que me va a diferenciar de algo. ¿De qué? De la rama del derecho privado. Entonces, vamos de atrás hacia adelante. Cuando hablamos nosotros de público, de que el Imperio Romano comenzó a desarrollar sus normas jurídicas, o ese derecho romano que conocemos todos nosotros, generó una situación que llamó la suprema divisio, o la suma divisio, o la división máxima. Y esa división máxima era la forma de ellos clasificar el derecho en dos formas grandes. La primera, el derecho público, y la otra, el derecho privado. Ese tipo de clasificación incluso hoy se mantiene en vigencia, ¿ok? Pero, ¿cuál es el elemento diferenciador entre el elemento público y el elemento privado hablando del derecho? El elemento diferenciador es el Estado. El Estado entendido como esa figura que tiene esa capacidad, ese poder, esa autoridad de manejar la fuerza, la violencia, regular las conductas de los ciudadanos y establecer una serie de instituciones que permitan esa vida de esos ciudadanos. Entonces, dentro de esa suprema división está el derecho público, entendido como las normas que regulan las interacciones entre los particulares y el Estado, entendiendo que el Estado utiliza su poder de imperio. No imperio con esta concepción política, geográfica, sino su posición de imperio como su posición de poder. El Estado como poderoso, ¿ok? Por el contrario, el derecho privado viene a ser la rama del derecho que estudia las relaciones de los particulares entre sí y de los particulares con el Estado, pero cuando el Estado se despoja de su poder de imperio. O sea, el Estado entra de tú a tú con los particulares y no aplica la fuerza. Entonces, dentro del derecho privado tenemos las diferentes ramas del derecho civil, tenemos situaciones comerciales como el derecho mercantil, tenemos otra serie de ramas del derecho que se desprenden en el área privada. ¿Por qué? Porque los particulares se pueden entender entre ellos y si el Estado participa, no participa con esa fuerza, con esa autoridad, con ese poder. Tenemos el derecho público, que es esa rama del derecho donde el Estado dice, no, aquí el que manda soy yo. Entonces, dentro del derecho público tenemos ramas como la del derecho penal, ¿okay? Donde el derecho penal, los particulares no nos podemos poner de acuerdo
en cuanto a qué es delito o no, eso lo establece el Estado a través de su legislación, a través de su normativa. Por más que Alejandro, Lomarly, Mari y Georgie quieran ponerse de acuerdo a decir que no reconocemos, qué sé yo, el delito de homicidio y nos ponemos de acuerdo entre nosotros y firmamos un contrato donde decimos, bueno, todos los que estamos en este salón no creemos que el homicidio sea un delito y como somos adultos y mayores de edad nos ponemos de acuerdo y si nos matamos entre nosotros, pues eso no. Allí el Estado dice, no, esto es una norma de orden público y por lo tanto ustedes no pueden relajar esa norma, no se pueden poner. Entonces, trasladando la división del derecho público a lo que es el derecho internacional público, entonces ahora podemos decir que ese concepto es la serie de normas, como decía Alejandro, esa serie de estructuras legales que pasan a regular las interrelaciones que tienen los sujetos de derecho internacional público, que vamos a ver cuáles son los sujetos de derecho internacional público, que tienen los estados entre sí, y lo que tienen los sujetos de derecho privado cuando se interrelacionan con los estados. ¿Ok? Eso sería un concepto básico de lo que es el derecho internacional público. ¿Para qué nos sirve a nosotros ese derecho internacional público? Bueno, si nosotros entendemos conceptos de Estado, como les decía hace un rato, y entendemos que cada uno de esos estados, como sujetos de derecho internacional público, tienen personalidad jurídica propia, es decir, el Estado venezolano tiene una personalidad jurídica propia diferente a la de todos los ciudadanos venezolanos. Una persona jurídica de derecho, en este caso, de derecho internacional público. Es una persona jurídica diferente, por ejemplo, a la República de Colombia, que también tiene su personalidad jurídica propia y es diferente a la de Venezuela. Entonces el otro vecino que es Brasil, la Confederación de Estados Brasileños, pues entonces va a decir, yo también tengo mi personalidad jurídica, tengo mi gente, soy un Estado y también tengo mis derechos. Cuando comienzan a interrelacionarse todas las naciones y todos los Estados, pues es necesario que exista un orden supremo que vaya, un orden supremo en el sentido que va más allá de mi país y forma parte del concierto internacional y que venga a regular lo que es la interacción entre esos estados a nivel internacional. ¿Ok? Entonces, para que estas situaciones se den dentro del derecho internacional público, es necesario que ocurran diferentes situaciones. Por ejemplo, primero que existan sujetos de derecho internacional. El principal sujeto de derecho internacional público son los estados. ¿Cuáles son los elementos del Estado? A ver, apóyenme ustedes con eso. Para que un Estado sea llamado Estado, ¿qué debe tener? Alejandro, vi por allí que encendió el micrófono. Profesor, ahí el Estado tiene que tener, se compone como el gobierno, ciudadanía, Poder, ciudadanía. eh, poder, ciudadanía, no, allí sí falló. Bueno, bien, aquí lo van a ayudar el resto de compañeras. ¿Ok? Poder, ciudadanía, obviamente tiene que existir un gobierno, tiene que existir autoridad, tiene que existir un poder. Ese poder al final pues viene a ser la demostración de la suscripción de ese contrato social donde todos nosotros como ciudadanos aceptamos que exista un ser supremo, en este caso el Estado, y que regule nuestra conducta y que monopolice la fuerza y la soberanía para defendernos y castigarnos cuando nos salgamos del espacio. Muy bien, ese sería el poder. Ciudadanía, no puede existir un Estado si no existen ciudadanos, si no existen personas que componen ese Estado. ¿Ok? Entonces tiene que haber personas que se formen parte de ese Estado, que incluso vayan a un concepto mucho más romántico y más allá como es el concepto de nación, y estamos integrados dentro de ese Estado. ¿Qué otra cosa? El gobierno viene dentro del poder, viene dentro del poder. ¿Qué otra cosa? A ver, piénsenlo tranquilos. Tenemos todavía 2 horas de clase. Fíjense, hay algunos doctrinarios que dicen que es el territorio, ¿ok? Uno de los elementos, tenemos que tener un espacio geográfico. Pero hay determinadas excepciones dentro de esta situación.
Hay estados que han subsistido y que son considerados y reconocidos por estado por un gran número de países, por otro gran número de estados, y que no contaban con un territorio para el momento de que estaban allí. Y hay muchos que no cuentan con un territorio oficial. Entonces, esa es una excepción. Pero esos son los elementos principales. Son 5, los tienen de tarea, porque esa es la base para poder hablar de derecho internacional público. Entonces, primer sujeto de derecho internacional público, el Estado. El Estado entendido como esa persona jurídica supranacional, con soberanía, poder, ciudadanía, territorio, elementos comunes que lo hacen distinguir del resto como esos elementos nacionalistas y patrióticos. Muy bien. El otro grupo de sujetos dentro del derecho internacional son precisamente los que se llaman sujetos de derecho internacional y no son considerados un Estado. Por ejemplo, la Orden de Malta. La Orden de Malta es considerada un sujeto de derecho internacional público. La Orden de Malta es un grupo, no quisiera decir ni político ni religioso, sino un grupo que fue creado durante las batallas templarias o ese momento de la historia en el cual se atendían desde el punto de vista hospitalario los heridos que dejaban las diferentes cruzadas. Esta Orden de Malta pues es considerada un sujeto de derecho internacional público. Igual el patriarca, y sin alusión alguna a los términos actuales del patriarcado, pero el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Otomana, ¿sí? También es considerado un sujeto de derecho internacional público, al igual como es considerado un sujeto de derecho internacional público el Estado del Vaticano, ¿sí? A través de la Iglesia Católica. Estos son representantes religiosos y políticos que son reconocidos como sujetos de derecho internacional público. Entonces, sujetos de derecho internacional, o mejor, estados, sujetos de derecho internacional público. Además, son sujetos de ese derecho internacional público los movimientos beligerantes. ¿Qué creen que son esos movimientos beligerantes? Y no es un examen que vaya a tener nota. Yo les digo para activar las neuronas, ¿sí? Porque es ir ahí. Pero ¿a qué suena eso de movimientos beligerantes? Si ya tenemos el Estado y sabemos que el Estado son aquellos que tienen su reconocimiento y tienen sus elementos. Hablamos de otros sujetos de derecho internacional que no son directamente, ¿ok?, los Estados, sino son situaciones que se han presentado a nivel internacional y tienen ese reconocimiento del resto de los países y de las naciones. Adelante, Alejandro. Profesor, ¿sería en ese caso las ONG? Los beligerantes no, ¿ok? Okay. De pleno, no. Movimientos beligerantes son otra cosa, ¿ok? Pero efectivamente, y entiendo por qué los percibes así, y muy bien que lo presentes, fíjate, esas ONG ya pasan a formar dentro de otra división, que es el del derecho internacional privado, porque esas ONG no tienen una representación de país, a menos, son sujetos de derecho internacional público, a menos que pasen a situaciones en las cuales tengan relaciones directas con los estados, como por ejemplo la Cruz Roja Internacional, que no es vista desde el punto de vista jurídico como una ONG, pero sí tiene un tratamiento en cuanto al perfil que estás dando. Ahí estamos bien, Alejandro. Los movimientos beligerantes van más allá de eso. Un movimiento beligerante primero tiene que tener el reconocimiento que dentro del territorio donde está ese movimiento beligerante hay una guerra civil. Y una guerra civil no es otra cosa sino el enfrentamiento entre dos grupos armados, uno que defiende el gobierno constituido, no importa si legítima o ilegítimamente, pero es quien detenta el poder en ese momento, y otro grupo que insurge, es beligerante, y que no reconoce el poder y la autoridad de ese Estado o de quienes detentan el poder. Llegan a un enfrentamiento de carácter violento, generalmente de carácter violento, donde se participa incluso en actividades de tipo terrorista, ¿sí? Y tienen un reconocimiento internacional por parte de ciertos estados. Adelante. Podríamos decir que Afganistán no, o sea, forma parte de esos movimientos beligerantes. Los que están dentro de Afganistán, porque Afganistán por sí mismo es un país, por lo tanto es un estado, y Afganistán como tal forma parte de eso. Pero hay que ver internamente qué es lo que pasa allí. Recordemos que en ese tipo de países o en esa zona del mundo
pues hay movimientos de índole político-religioso que intentan imponerse sobre el gobierno que está en ese momento. Ese movimiento beligerante no es un golpe de Estado, o es un movimiento bélico de 1 o 2 días, 1 o 2 meses, sino son movimientos que tienen años tratando de desconocer ese gobierno y tomar el poder. Estos grupos beligerantes, por ejemplo, se armó un escándalo hace poco dentro de esta zona del mundo, dentro de esta región, cuando un grupo de presidentes y ciertos presidentes le dieron reconocimiento, por ejemplo, a algunos grupos armados dentro del territorio colombiano. Y no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero se generó un revuelo muy fuerte cuando vino un reconocimiento por parte de un mandatario diciendo que, bueno, ese grupo armado tenía su reconocimiento como un grupo, un movimiento beligerante. Así conseguimos, por ejemplo, en Chiapas, México, cómo existen grupos beligerantes que intentan el separatismo de esa zona o de esa región y que tienen algún reconocimiento por parte de otros países. ¿Okay? Esos grupos beligerantes hay que manejarlos con cuidado. Son sujetos de derecho internacional. ¿Ok? A mí, la parte del derecho no sería muy bueno, pero académicamente o didácticamente es bueno verlo. Las Olimpiadas vemos cómo se presentan algunos países que, si bien no tienen el reconocimiento como país, como Estado, dentro de ese concierto de naciones, tienen una representación dentro de las Olimpiadas. ¿Sí? Nosotros vemos cómo China lleva su equipo completo, país de China, pero vemos como China Taipei o Taiwán presentan equipos aparte de ellos, porque tienen una concepción ideológica, política, económica diferente a la del país. ¿Ok? Como nación se consideran otra nación. Entonces, esos son ese tipo de sujetos de derecho internacional que, si bien tienen reconocimiento no de todo el mundo, ¿ok? Porque esos reconocimientos generalmente se actúan en bloques, pero forman parte de los sujetos de derecho internacional. Las ONG no son, desde el punto de vista de la beligerancia, reconocidas como miembros o sujetos de derecho internacional público. ¿Ok? Y finalmente, los sujetos o los ciudadanos, dentro de esas interacciones internacionales, tenemos relaciones con los diferentes países. ¿Ok? Entonces, para cerrar este primer punto y este primer objetivo, es desmenuzar lo que es el derecho internacional público. Es ese grupo de normas, esa estructura jurídica que plenamente o que previamente cada uno de los sujetos de derecho internacional asumen y reconocen, ¿okay? Y que viene a regular las interacciones entre los sujetos de derecho internacional público. Fíjense, no tan solo por tener el reconocimiento, usted ya pasa a tener ese derecho internacional como parte de su norma. Esa norma, o para que usted reconozca esa norma, usted debe pasarla por su soberanía interna. Cualquier tratado que firme Venezuela debe ingresar al país, debe tener ese reconocimiento y ahí sí ya forma parte de ese derecho internacional. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Digamos que el derecho interno, derecho público interno, se da cuando nosotros nacemos dentro de la República y nosotros asumimos esa situación, porque ya está las normas que van a regular mi actividad. Es como cuando yo nazco dentro de una familia y yo tengo derechos con esa familia, me guste o no me guste, porque hay lazos de consanguinidad. Pero dentro del derecho internacional público es diferente. Dentro del derecho internacional público, yo como Estado debo reconocer, asumir ese tratado internacional y decir, sí, yo me voy a regir por ese tratado internacional. Es como cuando no es las reglas de la casa, sino es las reglas de pareja. Yo escojo si yo permito que esa pareja vaya a poner mis reglas o no. ¿Okay? Ese derecho internacional público debe existir tratados donde yo me despojo de parte de mi soberanía y acepto aplicar esa norma internacional dentro de mi territorio. En cambio, el derecho público, sin colocarle ese apellido internacional, pues esas normas yo las coloco sin necesidad de que las reconozca otro Estado o no. ¿Ok? Vamos a hablar de las fuentes de ese derecho internacional público.
Para ustedes conseguir las fuentes de ese derecho internacional público, debemos buscar el artículo 38.1 de la Corte Internacional de Justicia. Cuando nosotros hablamos de fuentes del derecho, no importa la rama del derecho, ¿a qué hacemos referencia? Profesor, la fuente es, no es más que de dónde nace el derecho, de dónde brotan todas esas normativas, de dónde nacen. Perfecto, Alejandro. Y efectivamente, cuando nosotros hablamos de fuente, pues es el lugar donde brota el derecho. Cuando hablamos de fuente de una rama del derecho específicamente, tenemos que atender es el lugar que va a servir para nosotros nutrirnos de ese derecho. ¿Sí? Yo no puedo hablar de una fuente de derecho internacional público, por ejemplo, de, qué sé yo, las normas de convivencia dentro del Colegio Coromoto en San Cristóbal. Eso no es fuente del derecho internacional público, eso es fuente de derecho en las paredes del colegio. ¿Ok? No podemos hablar de fuentes del derecho internacional público de los acuerdos comerciales privados que haga un sujeto de San Antonio con un ciudadano de Cúcuta. Eso no es fuente del derecho internacional público. Entonces, fuente es el lugar donde yo voy a revisar específicamente la situación. Y les doy un consejo desde ya, futuros colegas. Cuando nosotros vamos a buscar información sobre una rama del derecho, sobre un caso concreto, nosotros tenemos la mitad del tiempo ganada y la mitad de la solución ganada si entendemos y conocemos las fuentes directas e indirectas de esa situación, de esa rama del derecho, si las tenemos claras. Ver claras es ver la jurisdicción, o sea, que la norma efectivamente se aplique dentro del territorio, esté vigente, que no haya sido derogada. Y el segundo punto que tenemos que tener en cuenta es los principios que rigen ese proceso o que rigen esa rama del derecho. Si ustedes manejan esas dos situaciones, tienen la mitad del terreno ganado. Porque al manejar eso, de ahí en adelante es solamente análisis. Y el análisis es diferente en una persona y en otra. Y ahí es donde viene a marcar la diferencia. Pero si usted tiene clara las fuentes, con todo lo que se aplica, como les decía, que esté vigente, que tenga jurisdicción, que usted conozca el artículo, que usted conozca la norma, que conozca el proceso y los principios, que son esos elementos intrínsecos que van dentro de la norma. Les decía, dentro de las fuentes de derecho internacional público vamos a ir al artículo 38 de lo que es la Corte Internacional de Justicia. ¿Ok? Yo por aquí lo tengo, voy a permitirme ir leyendo y vamos analizando. Lo primero, convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Lo primero que vamos a tener como fuente de derecho internacional público no es la Constitución nuestra, no son nuestras normas internas, sino son esos tratados, convenios internacionales. ¿Ok? Y que en Venezuela, según la Constitución de 1999, reformada en el año 2009, debe haber pasado por un proceso de reconocimiento a través de nuestro órgano legislativo. Entonces, todos los tratados internacionales firmados por Venezuela y que hayan sido reconocidos por nuestro cuerpo legislativo son fuente de derecho internacional público. Ese es el primer elemento a revisar cuando nosotros vamos a verificar las fuentes de derecho internacional. El número 2 es la costumbre internacional. Y para que sea costumbre internacional, tiene que ser una práctica generalmente aceptada como derecho. ¿Ok? La costumbre internacional. Fíjense que es muy importante a nosotros hablar dentro de las fuentes. Hablar de costumbre, nosotros tener claro el apellido de esa costumbre. Cuando nosotros vamos al lado mercantil, por ejemplo, habla de la costumbre mercantil. Y es una de las ramas, una de las pocas ramas del derecho donde la costumbre es fuente directa, igual que la del derecho internacional público. Es una fuente directa. Pero dice costumbre mercantil. Aquí dice costumbre internacional. Es cómo me desenvuelvo yo como Estado. ¿Qué se acostumbra a hacer en esos casos? ¿Cómo permito yo, por ejemplo, que algunos barcos o algunos buques pasen por mi territorio con mis reglas, pero pasen por mi territorio? ¿Cómo permitimos o cómo se ha acostumbrado que dentro de esa inveterata consuetuda, como se dice en latín, dentro de esa costumbre internacional,
pasen los aviones por mi espacio aéreo y que yo permita eso, además de que hay convenios internacionales, ¿no? Pero, ¿cómo esa costumbre viene a aplicar? Primero, tratados internacionales. Si el tratado internacional no me dice nada, ahí sí paso a la costumbre internacional. En tercer lugar, según este artículo 38, pues vamos a revisar los principios generales del derecho reconocidos por las naciones y tiene un apellido hermoso, naciones civilizadas. ¿Ok? Entonces, si la costumbre si no me dice nada el tratado internacional, si no me dice nada la costumbre internacional, pues vamos a revisar qué dicen los principios generales del derecho, ¿ok? Las naciones civilizadas. Ese es el tercer lugar o el tercer piso que yo debo acudir en caso de que no consiga una respuesta a un problema. Es decir, esas son las fuentes del derecho internacional público. Y finalmente, fíjense, decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia en las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de reglas del derecho. Eso lo conseguimos, como le digo, en el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, a la conexión nos quedan exactamente 4 minutos 55 segundos. Bien, voy a cerrar con la misma pregunta que les hice al principio. ¿Qué consideran ustedes que es el derecho internacional público? Empecemos por Alejandro, para dejar las damas para después. Ok, profesor. Bueno, un detalle. Bueno, todos esos tratados y convenios internacionales representados por el Estado a nivel internacional, que como lo engloba, pues bueno, viene a ser público, pues porque el Estado representa esa figura eh, como figura jurídica, por así decirlo, ¿no? Bien, Bueno, esos tratados, pues, a nivel internacional, que rigen entre otros estados también. perfecto. Mari, Bueno, el derecho internacional público es decir, que va a lo más allá, como dijo anteriormente, pasando las fronteras o pasar fronteras a nivel internacional. muy bien. ¿Lo Marley? Yo lo veo como aquello que me permite a mí como ciudadano tener como esa obligación, no solamente con el país, con el estado donde estoy, sino con los demás, ¿sí? Y te permite como esas relaciones entre países. Bien, bien. Eh, sí hay un espacio allí como ciudadano, pero no es la vía correcta. La vía correcta de entenderlo es directamente como nación, completa, como Estado. ¿Ok? Entonces nosotros podemos afirmar que ese derecho internacional público es esa rama del derecho positivo, del derecho público, que pasa a regular el conjunto de interacciones entre los sujetos de derecho internacional público, entendidos el Estado, los sujetos de derecho internacional público, los movimientos beligerantes, y que vienen a regular las interacciones que existen entre ellos. ¿Ok? Ese sería el concepto de derecho internacional público, que es mi objetivo el día de hoy, por lo menos ubicarnos en lo que es el derecho internacional público y entender que si bien dice público, ¿sí? No es derecho público interno, es un derecho internacional. Entender que pasa a regular las interacciones de esta bolita que tenemos aquí, de todos los países que hay allí en el mundo. Entonces, si trasladamos ese derecho internacional público a lo macro, es entender que el globo terráqueo es un solo país y que cada uno de los que están allí son sujetos, ¿sí? Son personas jurídicas y ese derecho internacional público es el que viene a regular sus interacciones. ¿Ok? Ese es el objetivo del día de hoy. Y el segundo punto muy importante de eso, entender que son personas jurídicas de carácter internacional y regulan eso, es que es una relación expresa que tienen esos estados. ¿Cómo es una relación expresa? Un reconocimiento expreso.
es que yo como Estado acepto si ese convenio internacional va a regir dentro de mi territorio o no. Y esa es la otra gran diferencia con el resto de ramas del derecho. Yo como Estado permito a través de un convenio internacional que yo puedo firmar o no, decir si esa situación va a regir dentro de mi Estado. Les pongo un ejemplo de cierre en este último minuto, Alejandro. Gracias por estar allí. Si se corta, pues quedamos hasta allí. Muchos estados como Estados Unidos y China no suscriben muchísimos acuerdos internacionales relacionados con materia ambiental porque eso implicaría que cambien sus políticas internas y que cierren muchas situaciones económicas. Entonces, el Estado, el país, es el que acepta o no si ese tratado va a regir dentro de su soberanía. Muchísimas gracias por estar allí conectados. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Alejandro.